Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde te cuento todo lo que sé, lo que voy aprendiendo, investigando y mucho más del mundo de las plantas. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día o temas de conversación. Hoy vamos a hablar sobre las inmigrantes que ya creemos nuestras, refiriéndonos a aquellas plantas que hemos traído del viejo continente a América y que están presentes en nuestros jardines, y a aquellas que cruzaron el charco para decorar jardines en España, Italia y otros lugares de Europa. Además, podemos decir que este episodio es como una especie de preámbulo para la entrevista que te tengo sorpresa para la semana que viene, la última de esta séptima temporada. Y para comenzar, quiero invitarte a que mires tu jardín, algún parque de tu ciudad y a hacerte la siguiente pregunta. ¿De dónde son realmente esas plantas? Porque a veces somos muy puristas con lo nativo y está bien, es fundamental ecológicamente hablando. Pero la realidad de nuestros jardines, la historia de nuestro paisaje, es una historia de inmigrantes de ida y de vuelta. Hoy vamos entonces a hablar de las plantas que creemos nuestras, de cómo América transformó el paisaje de Europa y de cómo el viejo continente definió lo que hoy entendemos por un jardín latinoamericano. Solemos estudiar la historia desde las batallas o la política, pero la botánica tiene su propia revolución. Los historiadores lo llaman el intercambio colombino. A partir de 1492 no solo se movieron personas, se movieron semillas, esquejes y tubérculos. Así pues que te invito a imaginarte esto. Antes del siglo XVI, en Italia no había salsa de tomate, porque el tomate era nuestro, de los Andes y Mesoamérica. En Suiza no había chocolate, pero al mismo tiempo en nuestros campos no había trigo, ni en nuestros patios se sentía el aroma de los limones. Los barcos funcionaban como polinizadores gigantes de madera, llevando especies de un continente a otro. Y aquí entra un punto clave. Nuestros jardines antiguos, los de nuestros abuelos, rara vez eran puramente ornamentales. Eran jardines productivos o huerta jardín. Por eso, al hablar de inmigración botánica, es imposible separar la belleza de la comida. La rosa crecía junto a la cebolla y el jazmín daba sombra a las lechugas. Y antes de continuar con el contenido de este episodio y de hablarte de la bugambilla, que es una planta que da ella sola para un solo episodio, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de España. Lo que necesites para mantener, para arreglar, para decorar tu jardín, lo encontrás allí, personalgardenshopper.es. Y ahora sí, de América para el mundo, ya lo he comentado en algún otro episodio, el caso de la bugambilla. Porque podríamos decir que es una protagonista indiscutible. Y quiero que visualices una postal típica del Mediterráneo. Digamos, esa casa blanca inmaculada en las islas griegas de Santorini o un patio andaluz del sur de España. ¿Qué ves trepando por las paredes? Seguramente una explosión de color fucsia, magenta o anaranjado. La bugambilla, Santa Rita como le llamamos nosotros, veranera, papelillo, según donde me estés escuchando tendrá uno u otro nombre. Y es tan icónica en el Mediterráneo que mucha gente cree que es de allá, que es suya, pero no, es nuestra, es de América, es 100% americana. Pero detengámonos un segundo para conocer la historia de esta planta, porque merece quizás una película. La planta fue descubierta para la ciencia occidental en Río de Janeiro, Brasil, alrededor de 1767. ¿Por quién? Por Philippe Commerson, un botánico francés. Pero aquí hay un detalle curioso. Commerson no viajaba solo, viajaba con Janet Barret, su amante y asistente, que se disfrazó de hombre para poder subir al barco porque estaba prohibido para las mujeres. Se dice que ella fue quien realmente recolectó la planta. Y le pusieron el nombre en honor al capitán de la expedición, Louis Antoine de Bougainville. Hoy, esta planta brasileña define la estética de todo el sur de Europa y es la prueba de que las plantas no tienen fronteras, solo climas. Ahora bien, ¿por qué se llevaban estas plantas? No era solo por estética, los reyes de España y las potencias europeas no enviaban barcos solo para decorar sus jardines. Había razones estratégicas. Una era la obsesión medicinal.
En esa época se creía que América podía ser el paraíso terrenal bíblico y que, por lo tanto, sus plantas tendrían la cura para todas las enfermedades. Los jardines botánicos de Europa nacieron primero como huertos medicinales. Segundo, el estatus social. Tener una planta rara de las Indias en tu invernadero era equivalente hoy a tener un auto de lujo. Era la prueba de que tenías poder y conexiones. Y tercero, el intento fallido de la dalia. Y esto es curioso. La dalia, flor nacional de México, fue llevada a Europa inicialmente no por sus flores, sino para comer sus tubérculos. Querían que fuera la nueva papa, pero a los europeos les pareció que sabía horrible. Por suerte, cuando floreció, se olvidaron del sabor y se enamoraron de la forma. Y para entender la magnitud de este intercambio, he preparado 2 listas muy rápidas para ver cómo se reconfiguró el mundo. Prioricé las ornamentales, pero como te decía, en la huerta antigua todo se mezclaba. Empecemos por algunas plantas que se fueron desde América para Europa. La bugambilia, que ya te la comenté. La segunda es el jacarandá. Hoy vemos avenidas enteras en Sudáfrica o Australia teñidas de violeta gracias a este árbol nuestro. Y una nota más sobre el jacarandá. Si viajas hoy por Sevilla o por Lisboa en primavera, vas a ver las calles teñidas de lila. Muchos españoles creen que ese árbol es suyo, pero la llegada masiva del jacarandá a España es relativamente reciente y tiene que ver con la nostalgia. Fue llevado intensamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por los indianos, esos inmigrantes españoles que vinieron a América a hacer fortuna en Argentina o Uruguay, por ejemplo, y al volver a su tierra natal quisieron llevarse un pedazo del cielo del sur. Plantar un jacarandá en su pueblo era la forma de decir: estuve allá, triunfé y no olvido ese paisaje. Otra de las plantas entonces que se fueron de América fue la dalia, la fucsia o aljaba de los bosques patagónicos y andinos directo a las macetas colgantes de Inglaterra, el agave y la opuntia, la tuna, tan resistente que hoy son parte del paisaje árido de España y a veces incluso se pueden llegar a tornar invasoras. El girasol, que inspiró a Van Gogh en Holanda, pero que nació bajo sol americano, y la poinsettia o flor de Pascua, el símbolo mundial de la Navidad, es un arbusto mexicano. Y hablando de comida, la historia de cómo el tomate conquistó Italia y España es quizás tragicómica. Hoy no nos imaginamos una pizza sin salsa, pero durante casi 200 años el tomate se cultivó en Europa solo como planta ornamental. Lo tenían en el jardín, miraban sus frutos rojos y brillantes, pero no se los comían. ¿La razón? Miedo puro. El tomate pertenece a la familia de las solanáceas, la misma familia de la belladona y de la mandrágora, plantas famosas por ser venenosas y usadas en brujería. Los botánicos europeos vieron la forma de la planta y dijeron: cuidado, esto debe matar. Además, hay una teoría históricamente fascinante en donde los ricos comían en platos de peltre, una aleación con mucho plomo. El tomate es muy ácido y cuando ponían el tomate en el plato, el ácido absorbía el plomo y el comensal se intoxicaba. Culparon al tomate cuando la culpa era del plato. Y no fue hasta que las clases populares de Nápoles, que comían en madera o arcilla, empezaron a usarlo por necesidad. Y fue cuando el mundo descubrió lo que se estaba perdiendo. También fue desde América a Europa la papa y el maíz. Y ahora, como para ir cerrando este episodio, pensemos en las plantas que llegaron para quedarse, que trajeron ellos y que hoy sentimos como nuestro propio folclore. La rosa, sí, aunque la hay especies silvestres aquí, las rosas de jardín, el símbolo del amor en nuestras culturas, vinieron de Asia y Europa. Los cítricos, como el limonero y el naranjo, originarios de Asia y traídos por los árabes a España y luego aquí. ¿Qué sería de un patio latino sin un limonero? Y aquí me traslado al jardín de mi abuela, que tenía su limonero y que tenía varias de las plantas que ahora te sigo contando. Otra de las que llegaron también es el jazmín, ese aroma que inunda todas las noches de verano y que llegaron de regiones más lejas como el Himalaya o el Medio Oriente. Luego, en el patio de mi abuela habían malbones, el geranio, el rey de las macetas y balcones, que si bien es de Sudáfrica, llegó a América vía Europa. La hortensia vino de Asia
y se adaptó tan bien a nuestros suelos ácidos que parece que siempre estuvo aquí. La lavanda, esa planta que podríamos decir quizás que es el alma del Mediterráneo, hoy es casi imprescindible en el diseño de nuestros jardines modernos. Otra de las plantas que en Mendoza tiene su lugar es el olivo, que además de ser símbolo de paz y alimento, fue traído por los misioneros para hacer aceite litúrgico y comida. El eucaliptus, y aquí tenemos un caso polémico, vino de Australia, llegó para secar pantanos y dar madera, y hoy define gran parte de nuestro paisaje rural, para bien o para mal. El trigo, la base de nuestro pan, otra de las plantas que hemos traído, y hablando de Mendoza, tenemos el olivo y tenemos la vid, que transformó regiones enteras como mi provincia, dentro de Argentina, pero también en Chile y en California, en Estados Unidos. Todo jardín de nuestros abuelos tenía un parral. ¿Para qué? Para la sombra del verano y además por la uva, que podía ser una variedad de mesa o alguna para vinificar. ¿Y por qué te he contado todo esto? Porque a veces, cuando diseñamos un jardín, nos sentimos culpables si no usamos todo lo nativo. O al revés, ignoramos lo nativo por buscar lo exótico. Pero la realidad es que nuestros jardines son mestizos. Son hijos de este encuentro. Un jardín latinoamericano clásico tiene estructura de patio español, con herencia árabe, con un limonero asiático en el centro, una Santa Rita americana trepando por la pared. Esa mezcla de nuestra identidad no es ni de allá ni de acá, es algo nuevo. Y justamente de eso quiero que hablemos la semana que viene, como te anticipé en un comienzo del episodio, porque voy a tener una invitada de lujo, Gina Lobato, que es de Cuenca, Ecuador, y con ella vamos a hablar de lo que denomina personalmente el jardín mestizo. Y con esto hemos llegado al final. Te agradezco que lo compartas, que lo comentes, que me dejes tu me gusta para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Te invito también a que escuches el episodio de esta semana del otro podcast, el de neuropaisajismo, en el que he tratado un tema que supongo que también te puede interesar. Nos encontramos el próximo jueves. Hasta entonces y muchísimas gracias.